Bienvenidos a la jornada, 18 jornada que organiza el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, aquí en Guadalajara. Hacía tiempo que no veníamos por Guadalajara, así que estamos por una parte contentos por haber podido llegar, en este caso de todos los puntos por parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha de la región, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, y las personas también que nos han tenido que mover en esta ocasión, que son de Guadalajara. Entre todos y todas la Junta de Gobierno configuramos este grupo de trabajo institucional que permite trabajar por la psicología en nuestra región y en ese sentido poder tratar estos temas que hoy trataremos como uno más dentro de los años que ya son 18 lleva el colegio organizando esta jornada por estas fechas, haciendo una rotación por todas las provincias de Castilla-La Mancha para que podamos pues poder acercar la psicología a ese lugar y también para que nuestros colegiados y colegiadas puedan estar con nosotros en este acto y poder tener un espacio de encuentro. Voy a dar la bienvenida a las personas que me acompañan para organizar y para inaugurar esta tarde la jornada, que es Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España, María Pilar Cuevas Enche, delegada provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara, y Roberto Narro, concejal delegado de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí y también a vosotros, compañeros y compañeras, profesionales de la psicología y también otras personas que habéis querido acercaros de otros ámbitos, de otras profesiones y desde la ciudadanía para estar con nosotros. El Colegio Oficial de Psicología quiere esta tarde invitarnos a reflexionar sobre una realidad que atraviesa hoy nuestras sociedades contemporáneas. Es mucho hablado de ello en los medios de comunicación, el malestar psicológico del siglo XXI. Y aunque vivimos en una época caracterizada por avances tecnológicos sin precedentes y que nos dan muchas oportunidades de comunicación y un acceso casi ilimitado a la información, también observamos un incremento significativo de problemas relacionados con la salud mental, tales como ansiedad, depresión, estrés, agotamiento emocional, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, etc. Pero antes de continuar un poco avanzando en estas palabras que os quiero dar desde nuestra reflexión como colegio profesional y profesionales de este ámbito de la psicología que trata este malestar psicológico cada vez más creciente también en nuestras consultas, voy a darle la palabra a Roberto Narro, concejal delegado de Salud Pública, para que nos diga unas palabras. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos los presentes. Dar las gracias al Colegio Oficial de Castilla-La Mancha de Psicólogos, también a Pilar Cuevas, presidentes. Primero también hacer un saludo especial de la alcaldesa, que por cuestiones de agenda, que también en Guadalajara hoy estamos con un montón de actos, cuentacuentos, maratón de cuentos de Guadalajara, que si pueden ir y pasar por él es de ámbito internacional, con lo cual, pues si pueden un rato, pues pasar por ahí. La verdad es que quería decir pocas palabras, pero vamos, es verdad que somos conscientes que vivimos en una época pues marcada por enormes avances científicos, tecnológicos, también por nuevos desafíos sociales que afectan de manera directa pues, a la salud mental de las personas. Como ha dicho la decana, la soledad no deseada, la incertidumbre, la hiperconectividad, etc. Por eso yo creo que es bueno generar espacios como este, como lo que tenéis hoy aquí, para reflexionar sobre todos estos aspectos de lo que vais a hablar: salud mental, infancia, adolescencia, todos los problemas que nos están viniendo de salud mental en este siglo XXI y en todos los ámbitos de la sociedad. Somos una capital como Guadalajara en la que también vemos todos esos efectos. Cada vez más hay más profesionales sanitarios, cada vez hay más compañeros como vosotros aquí en Guadalajara para abordar una
unos problemas que de verdad que yo creo que pues, muchas veces se nos están yendo de las manos. Y desde el Ayuntamiento de Guadalajara o desde las instituciones pues no cabe otra cosa que trabajar, que ponernos en contacto, de colaborar con instituciones, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, colegios, asociaciones en las cuales pues es quien tiene las competencias, quien tiene también las herramientas para poder dar esas soluciones, y que sitios como este, lugares como este, pues vais a dar esas soluciones y esos resultados con vuestros estudios y con vuestra profesionalidad, que es mucha. Yo vengo, como sabe la delegada, del ámbito sanitario, de sanidad, y ahí la verdad que cada vez se está viendo muchísimo más profesionales, cada vez se está haciendo mucho trabajo, muchos profesionales sanitarios del ámbito de la psicología que están dando un gran trabajo y que están dando muchas soluciones y que vemos en nuestros jóvenes sobre todo y nuestra gente mayor. No quiero alargarme más, agradeceros vuestro trabajo, sé que es mucho y de gran calidad, y creo que es necesario ahora mismo en una sociedad, como decimos, cada vez más hiperconectada, una sociedad cada vez con mucho riesgo de soledad, de gente mayor, y que yo creo que sois vosotros los que tenéis que dar esas soluciones y que ver esas herramientas que a las administraciones, que no vamos a llegar en muchos casos, pero sois vosotros los que tenéis que darnos esas herramientas y ese camino por donde afrontar y poner, como digo yo, pues ese presupuesto que nunca es finito, pero que es necesario. Con lo cual, pues bueno, agradeceros vuestro trabajo, que si estáis un poco más de tiempo, que os acerquéis por Guadalajara, que os acerquéis a la calle Mayor, que os acerquéis al Palacio del Infantado, lo tenemos a 150 metros, que es un fin de semana de muchas actividades y que yo creo que vais a llevaros un buen recuerdo de Guadalajara. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y verdaderamente doy fe de que sí que es un equipo del ayuntamiento que ha colaborado y ha trabajado con el colegio, y que sí que, desde luego, en esta nueva etapa también de los vocales de aquí de Guadalajara, sí que ha habido una buena relación, y fruto de eso también es esta jornada poderla realizar aquí. Así es que seguimos abiertos a colaborar en todo lo que sea necesario. Quiero también agradecer la presencia esta tarde de María Pilar Cuevas, delegada provincial de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Así es que, un aplauso. Pues, buenas tardes a todas y a todos. Os saludo en representación o representando al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno regional. Os quiero trasladar también un saludo afectuoso del presidente y del consejero, que por motivos de agenda pues no ha sido posible que estuvieran aquí, y en su lugar pues estoy yo con vosotros y con vosotras. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha la organización de esta jornada, querido presidente del Consejo General, querida presidenta del Colegio en Castilla-La Mancha, y a toda la Junta de Gobierno, que organicéis esta jornada, como decía, de reflexión, una jornada técnica, una jornada profesional para profundizar y reflexionar sobre la salud mental. Como sabéis bien, quienes trabajáis en este ámbito, un sector complejo, transversal, y que os tengo que decir también que tiene la prioridad absoluta del Servicio de Salud Público de Castilla-La Mancha. Para nosotros, en la planificación sanitaria autonómica, la salud mental ocupa un lugar central, como decía, es prioritaria. El Plan de Salud 2025 ya recogía como eje estratégico la salud mental, con un enfoque integral, con un enfoque también comunitario,
y basado en una acción coordinada y en una continuidad en la asistencia, ¿no? Que eso quizás nos faltaba y también es tan importante para poder, bueno, pues trabajar, ¿no?, con las personas que tienen problemas mentales, que haya continuidad en la asistencia, que es fundamental. Y en esto también quiero dar las gracias a los psicólogos y a las psicólogas que estáis en el sector privado. Por una parte decía el sector público, pero también en el sector privado, porque también formáis parte de esta red. En Guadalajara tenemos registrados, pero no quiere decir que sean las únicas que existen como tal, o que no trabajéis también en otros lugares, pero en Guadalajara, en el registro de centros sanitarios, tenemos registradas 94 consultas de psicología. Repartidas además por toda la provincia, lógicamente concentradas en aquellos lugares donde más población tenemos, Guadalajara, Cabanillas del Campo, Azuqueca, pero tenemos también en el Casar, tenemos también en Yela. Entonces, bueno, pues hay una cuestión que se está produciendo en el ámbito rural y que, bueno, también en el urbano, que es la soledad no deseada, sobre todo de la población mayor, y aquí, bueno, pues también tenemos entidades y tenemos algunas consultas que trabajan en concreto en esta línea. Lógicamente, lo decía también el concejal, y lo vais a trabajar esta tarde, esta sociedad pues es cambiante. En los últimos años, de manera además muy rápida, y yo no sé si este va a ser el ritmo que tendremos que llevar, pero bueno, eso nos ha hecho, bueno, esto junto al incremento sostenido de la demanda de atención en salud mental, sobre todo en aquellos problemas emocionales comunes como son la depresión, los problemas también de ansiedad, también dificultades en adaptación y sobre todo, o de manera más significativa, con mayor impacto en la población adolescente e infantil. Pues bien, decía que todo esto, con esta sociedad cambiante y con esta que cambia además tan rápidamente, pues hace que ya nos tengamos que marcar objetivos más ambiciosos y metas también pues más altas que den solución a estos problemas. Lógicamente, el sector público no puede solucionar todo, pero bueno, si en el plan que decía de 2025 habíamos conseguido consolidar un sistema, una red de atención en la salud mental que está integrada en el SESCAM, que está, bueno, pues con dispositivos ambulatorios, dispositivos hospitalarios y que trabajaban coordinadamente. Ahora nos marcamos que se trabaje en salud mental, pero con un enfoque donde el componente o la salud mental y emocional sean un componente esencial del bienestar de la persona. Esto yo creo que es fundamental y vosotros lo vais a entender bien. También donde tengamos que nos basemos en más coordinación todavía, ¿vale? Y donde los determinantes sociales, que son fundamentales también y que nos afectan y son necesarios también tenerlos identificados para la recuperación, pues donde estos determinantes sociales se definan de manera explícita. Y en eso, bueno, pues estamos trabajando. Sabéis que hay un plan también de salud mental que ahora ya iremos un poco, bueno, pues dando resultados y que nos va a servir de base para seguir trabajando y seguir avanzando. Pero bueno, lo que decía, poner mucho el foco en la salud mental, la salud emocional, que es la base y que es un elemento esencial del bienestar. Fundamental también trabajar en la atención preventiva. En eso también hay, tanto los profesionales que estáis en el sector público como en el privado tenéis una labor fundamental. Prevenir es intervenir y adelantarnos, y eso yo creo que es fundamental, pues bueno, poner el foco en esa prevención, como por supuesto en una atención más cercana, sobre todo fijaros en Guadalajara con esta dispersión geográfica que tenemos, pero bueno, en Castilla-La Mancha nos pasa, pues una atención cercana además al entorno. Yo creo que también eso es fundamental y eso tenemos también que conseguirlo entre todos, y más coordinación, más red, antes hablábamos de ello. No me quiero extender mucho más, de verdad que agradeceros, decía, la organización y ahora también, como no, el trabajo que realizáis. Así que nada más y muchas gracias y fructífera tarde. Gracias. Muchas gracias, María Pilar, delegada, por las palabras. Y el colegio
Castilla-La Mancha tiene gran relación con la Consejería en concreto de Sanidad y hemos tenido múltiples reuniones para tratar temas fundamentales sobre el asunto de la psicología clínica, la psicología que viene del máster de psicología sanitaria y también de la incorporación de la psicología clínica y la psicología en general en la atención primaria como lugar específico para la prevención y para la promoción de la salud, precisamente para evitar que los servicios hospitalarios estén saturados y también pues, se pueda dar una atención de calidad mayor que impida que haya listas de esperas enormes y que la población no se pueda atender en el derecho que tiene a la salud mental. Y ya para terminar, la presentación de las personas que me acompañan y que nos acompañan aquí a todos, doy la bienvenida a Francisco Santolaya. Paco, gracias por estar aquí con nosotros, presidente del Consejo General de la Psicología de España, un motor fundamental de nuestra profesión. Así que, Paco, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Dolores. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras. En primer lugar, agradecer a las autoridades el hecho de estar aquí con nosotros, tanto a Pilar como a Roberto. Yo siempre digo que en una inauguración, que por cierto en general los españoles valoramos poco, permite una cosa que es muy importante, mostrar por parte de las instituciones públicas, de los políticos, el apoyo a la profesión, y a la profesión le permite reconocer la labor que tienen los políticos que apoyan a la profesión, lo cual es importante y agradezco que estéis aquí. Bueno, y a quién no le voy a agradecer sino a la Junta de Gobierno y a María Dolores el hecho de estar aquí. La verdad es que me decías hace un momentito, oye, ya tenemos 2.000 colegiados, más o menos. En España hay en este año más de 96.000 colegiados. Es un volumen alto, pero no son suficientes, porque hay mucha problemática, ¿no? Ya que ahora hablaremos. Pero es verdad que el Colegio de Castilla-La Mancha, tú ya sabes que a veces me voy a otro sitio, pero no lo he aprendido. Yo creo que la Junta de Gobierno tenéis un dinamismo increíble. Si yo pienso en la Feria de la Psicología, habéis sido vosotros la que saquéis la psicología a la calle y luego toda España, todos los ámbitos autonómicos lo han ido realizando. Las jornadas. Estamos hablando de la 18ª jornada. Es decir, hace 18 años que el Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha lleva haciendo una jornada anual, además en un territorio muy extenso. Eso da una coherencia y un saber hacer que yo creo que es muy, muy importante. Por eso estoy encantado de estar aquí. Siempre que María Dolores me llama, es verdad que acudo. También es verdad porque me tratan bien y como bien, lo digo para que lo sepáis, que en Castilla-La Mancha no se come nada más. Esa es la realidad. Pero en este caso especialmente por el título de la jornada. Habla de malestar psicológico en el siglo XXI. Mirad, muchas veces nosotros hablamos de patología mental. Hablamos de cuadros de ansiedad, de depresión, de trastorno mental grave como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Pero está ocurriendo con todos los cambios que han habido, todo el tema virtual, las interconexiones, existe un nivel de base general en la población muy alto de malestar psicológico. Si cualquier psicólogo que se sienta en un sitio y observa, ve hay un nivel de irritabilidad alto en la población en general. Se pierden las buenas formas y hay un trato que no suele ser correcto. A mí me hace gracia cuando te estás hablando por WhatsApp, por ejemplo, y estás hablando y dices, ¿cómo estás? No te contesta nada. Es decir, bien, luego hablo contigo, lo que sea. O sea, la norma de cortesía que en el trato personal, en el lenguaje no verbal, se puede trabajar directamente, en medios online o en medios virtuales son mucho más difíciles. Pensar que los seres humanos hemos aprendido a comunicarnos a través de la escritura durante miles de años. Y de todas las nuevas tecnologías, que no son nuevas, que ya son viejas, realmente indican una serie o se necesitan una serie de recursos, de habilidades personales para comunicarnos adecuadamente con los otros. Como eso no lo tenemos, la gente joven más, pero no del todo, conlleva un nivel de tensión entre las personas
que es bastante importante. Por eso hablar del malestar psicológico creo que es muy importante, porque no solamente abarca lo patológico, sino que abarca cómo nos relacionamos entre nosotros. Y de hecho, dentro de las líneas de trabajo del Consejo, aparte de cuestiones que todo el mundo sabe, y es que la población necesita que los psicólogos estén en la atención primaria. Eso lo sabemos todos. Nosotros tenemos muchas relaciones con las asociaciones de pacientes, con las asociaciones de pacientes de patología orgánica, Parkinson, etcétera, 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 Alzheimer, con las asociaciones de pacientes de enfermos mentales que tienen alguna patología de tipo cognitivo, y todos dicen la misma pregunta: ¿pero por qué no estáis en primaria? ¿Por qué para que me den tratamiento, para que me haga un psicólogo, tengo que ir a especializada, haciendo un circuito larguísimo? Bueno, pues el Consejo está luchando para que los psicólogos estén en atención primaria y estén en servicios también especializados. Con mediadores muchas veces hemos hablado de que hace un ratito estamos hablando de una sola salud, estamos hablando, y yo estaba pensando en pacientes que tienen una patología de tipo oncológica, por ejemplo, que tienen un cáncer de mama, y que cuando se les deriva a intervención psicológica, a salud mental, que hay otro tipo de personas que tienen problemas mentales, que no son físicos, la extrañeza de por qué yo estoy aquí. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Por eso es tan importante que la psicología abarque a toda la población. Y la puerta de entrada, sin lugar a dudas, es el sistema público de salud, es atención primaria. Bueno, no me extiendo porque si no, no voy a dejar de hablar. Pero volver a daros las gracias tanto a las autoridades presentes, a las autoridades colegiales, el hecho de que me hayáis invitado a estar aquí, y que sepáis, todas las personas que estéis aquí, de psicólogos, asociaciones, etcétera, etcétera, que contáis con la psicología como un elemento base en vuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, pues con estas palabras, que creo que todos los invitados, ¿no?, para estar en esta jornada e inaugurarla, yo creo que ya podemos dar por terminada, ¿no?, este momento, y seguir invitándoos a las ponencias que vamos a tener esta tarde, que también saludo desde aquí a todos los ponentes que habéis querido venir y compartir con nosotros esta tarde, cada uno desde vuestros ámbitos. Y que entre todos, un poco más, la idea que queremos transmitir es que esto sea un espacio de encuentro. Los saberes y el saber de las cosas no están en los sitios muy específicos. Hay saberes específicos, pero hay un saber que genera la propia compartir el saber, ¿no?, compartir lo que cada uno sabe. Y eso es un poco lo que nosotros queremos que esta jornada, que tiene que ver, que se llama Psicología y Sociedad. Si se llamara de otra manera, sería muchísimo más técnica, como muy con comunicaciones, con tal, ¿no? De lo que se trata es que sea un espacio de encuentro. Esa es la idea, el espíritu que lleva, que podamos estar compartiéndolo con muchos sectores de la población, jóvenes, mayores, madres, profesionales, padres, etcétera, etcétera, y que todos, desde vuestro lugar, podéis compartir vuestra idea que tenéis de las cosas que vayan a ir surgiendo aquí. Y entre todos compartir un saber que se puede generar otros saberes y que puede despertar la mirada que tengamos en este siglo XXI, como dice el título de esta jornada, la mirada. Vamos a mirar las cosas desde una perspectiva, juntos, sin miedo ninguno a poder opinar y compartir las cosas que queramos. Y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que os habéis acompañado en la inauguración. Así es que un aplauso grande para ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar paso al primer espacio de la jornada, denominado Identidad en la infancia y en la adolescencia, la encrucijada entre mentiras y verdades actuales. Como ya sabemos, la sociedad está en un proceso de transformación
Y este proceso lo tenemos que llevar a cabo con una adecuada adaptación. En este espacio vamos a hablar de todo este proceso del desarrollo de la identidad en la infancia y en la adolescencia y de las variables que pueden hacer que un niño o un adolescente sean vulnerables ante este proceso. Para el desarrollo de este espacio contamos con doña María Dolores Gómez Castillo y con don Carmelo Sierra López. Paso a presentarles. María Dolores Gómez Castillo es doctora en Psicología y Psicología Clínica. Desde su creación en el año 2000, desarrolla su labor profesional como coordinadora de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario dentro del Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, al que llegó en 1992. Es vicepresidenta de la Comisión de Docencia Multidisciplinar del Servicio de Salud Mental en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, tutora del Programa de Especialización de Psicología Clínica y profesora asociada clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Máster de Psicología General Sanitaria. Durante 12 años ha ocupado el cargo de coordinadora de la División de Psicología Clínica y de la Salud del Consejo General de la Psicología de España, publicando artículos y participando en múltiples actividades y congresos en defensa y desarrollo de la psicología. Es vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, dentro del cual acaba de iniciar una nueva línea profesional en el campo de la psicología ambiental. Y es nuestra decana. Carmelo Sierra López es psicólogo clínico, psicoanalista, miembro de la Escuela y del Foro Psicoanalítico de Madrid, perteneciente a la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano, facultativo, especialista en la gerencia integrada del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete hasta 2019 y es vocal de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha. Los ponentes van a ir haciendo una reflexión a través de una presentación que les vamos a poner y para ello disponemos de unos 45 minutos aproximadamente y luego pues vamos a contar con 15 minutos para que el público pues pueda compartir con los ponentes algunas de las reflexiones que se van a poner aquí sobre la mesa. Cuando queráis podéis empezar. Bueno, pues como decía anteriormente, no sé cómo se me ocurrió estar aquí, porque normalmente en las 18 jornadas jamás he hecho una cosa como esta. Es decir, que me he limitado a organizar y a presentar a todos y en fin, estar en este ámbito, pero no a pensar con vosotros sobre esto. Eso es fruto del interés, diríamos, que tiene este tema para mí personalmente, por mi trabajo profesional del día a día en una unidad de trastornos de la conducta alimentaria, como decía María del Mar, que es en la que desempeño mi trabajo con adolescentes y con adolescentes que han ido cambiando su perfil a lo largo de los años estos en los que son ya 25 tenemos en la propia unidad de ingreso, hospitalización, hospital de día, consultas externas. Es decir, que el hecho de esta cuestión me la plantea mi contacto directo y permanente con la adolescencia, con los padres del adolescente y con las cuestiones que veo transformar el perfil de la personalidad y de la manera de interpretar la realidad de las personas que vienen a nuestra consulta. Entonces, bueno, pues nada, como desde el colegio tenemos la costumbre esta de organizar estas jornadas, pues de alguna manera, pensando los temas, dijimos este. Y yo estoy encantada de que esté Carmelo aquí. Hemos trabajado juntos durante bastantes años. Sí, bastantes, hasta que me jubilé. Hasta que se jubiló. Tú te preguntabas que no sabes por qué estás aquí, pero anda que yo... Sí, me lo propusiste, efectivamente nos conocemos tiempo, hemos estado trabajando, ha habido una buena colaboración y el tema que me propones es indiscutible que está trayendo cuestiones a debate inevitablemente. Tienen que ver con los cambios tecnológicos,
que afectan a lo social y en las etapas tan importantes como son la adolescencia y la infancia. La pubertad añado yo también, porque es la transición, sabes muy bien que la adolescencia es algo que está, un concepto construido, y entonces, bueno, pues me pareció importante poder debatir, que yo insisto y repito que lo importante son las preguntas que suscite, porque lo que nosotros vamos a decir, poco más o menos, si os lo preguntáis a la IA, lo van a decir también. Pero lo importante es que se cree algún debate porque interpele alguna falta de conocimiento por parte del sujeto humano que somos todos los que estamos aquí. Y eso es lo que me interesó, francamente. Pues nada, en esta confluencia de intereses que nos suscitó, pues dijimos, pues venga, vamos a sentarnos aquí un rato y vamos a hablar. Hace un poco de tiempo me invitaron a una jornada de profesores, ¿no? Que se celebraba en un espacio de allí de Albacete, que acudieron más de 300 profesores y orientadores de los centros educativos de la provincia de Albacete, ¿no? Entonces, para ello, presentamos un poco esta cuestión que vamos a traer aquí y, de alguna manera, la idea es simplemente, como decía Carmelo, generar cuestiones o preguntas, generar una mirada nueva y diferente, pero que nos pueda, de alguna manera, interpelar en las cuestiones que tenemos en lo social hoy día. La salud mental, desde nuestro punto de vista, no es un tema ajeno a lo que tiene que ver con el contexto cultural y social, y probablemente, como decía anteriormente una de las personas que estaban aquí, que era la delegada, creo, hablaba de los determinantes sociales, pero también estamos hablando de los determinantes ambientales, los determinantes culturales y los determinantes en la estructura. El ser humano individual, solo único, no es el responsable de su mejoría, ni solo único es el responsable de su enfermedad. El hombre además es un ser social, por naturaleza. Es decir, si no hubiera otro, el hombre no sabría que existía. Tiene que haber un otro que lo reconozca. Es decir, por esencia, la condición humana está implicada con la presencia del otro. Perdona que de vez en cuando meta alguna cuña, las cuñas las vamos a utilizar en todo momento. Bueno, pues entonces el título, si lo puedes poner, el título era, que no está puesto, por ir viendo un poco el título que hemos puesto, que lo tenéis en el programa. Identidad en la infancia y adolescencia, la encrucijada entre mentiras y verdades actuales. No estaba preparado, ¿no? ¿El pasado? ¿Qué es el pasado? No. Pero está puesta en la primera. ¿El pasado? ¿Cómo es esto? El pasado. Pues tendrá. Allá, acá. A ver, dale. ¿Ves? Ahí está el título. ¿Por dónde? ¿Cuál es el...? ¿Por qué aparece eso de please start? Vale, quítamelo. Cuando aparezca la película, queremos cortar la luz un poco para que se vea. ¿Se puede? Vale. Bueno, voy a poner aquí un poco. Bueno, el título sería de la reflexión, es la identidad en la infancia y adolescencia, la encrucijada entre las mentiras y las verdades actuales. Ese sería un poco el pensamiento que guía lo que queremos comentar con vosotros. Para ello vamos a poner y vamos a entrar en esto que hablábamos anteriormente a través de esas transformaciones sociales que están teniendo en nuestro momento presente, en el momento en que estamos viviendo. Cuando se produce una transformación, muchas veces no sabemos que se está produciendo. O sea, no la vemos. La podemos ir percibiendo con cosas, pero seguimos nuestra vida normal. Vamos a utilizar un trozo de una película que es 2001, Uno de el espacio, que no sé si habéis visto. ¿Quién ha visto la película? ¿Todo el mundo? ¡Qué bien! Bravo. ¿La habéis visto hace poco o hace mucho? ¿Hace cuánto? 3, 4 años, más, menos, bien. Vamos a poner ese trozo, un trozo, ¿vale? Unos segundos creo que dura, no creo que dura más, ¿no? Un segundo, 60.
Me gustaría que mientras que la veáis, podáis, si tenéis un boli, un papel o una cosa, se os ocurra escribir algo. Se os ocurra lo que os surja. En las cuestiones que vamos a ir comentando, porque detrás haremos unas preguntas, después pondremos otro trocico de peli, que nos encanta aquí a Carmen Bebé, porque además llevaba el tema, en fin. Y entonces vamos a ir comparándolo a través de eso, ¿no? Es decir, vamos a ir comparando, pero sí que activamente cogeros un papelico con un boli y si se os ocurre alguna cosa, escribidla. A ver, ¿esto se le da así? No. ¿Cómo se le da? ¿Al centro? ¿Quién está lo de las tecnologías? ¿Lo pones tú? Venga, vale. Dale bastante voz. No se ve. Las tecnologías no siempre lo solucionan todo. Casi todo. Bueno, pero eso no lo habíamos preparado con tiempo. sí, en cualquier caso, A ver, pues ven. si la película la habéis visto todo el mundo, se puede entender de qué va esa escena. No, pero es necesario. Es conveniente verla. ¿Qué es lo que pasa con la historia esta? Ahora le tenéis que dar a que se me No se mueve. Bueno, si no la vemos... Mientras que lo va mirando... Claro, si no la vemos, ve hablando mientras... la idea de la película, puesto que ya la conocéis, es donde se ve el grupo de Homo sapiens que están ahí pues haciendo es decir, lo que la vida en ese momento les permitía, es decir, lo elemental de comer, de dormir, de despiojarse, etcétera, lo que es propio de la biología de básica, como es el mono en ese momento. Si recordáis de ese instrumento que es el hueso, empiezan a percibir uno de ellos, el protagonista, el mono protagonista, empieza a darle un fruto y un uso que le permite pelearse con los demás y tener un poder de lo que es su grupo sobre el grupo de los demás. Es decir, la idea de Stanley Kubrick por ahí empieza a ver cómo ciertos instrumentos marcan una diferencia, sobre todo en el ámbito del poder. El instrumento lo utilizan para hacerse con la manada, con destrozar a la parte de huesos que tenían allí. Y luego, si recordáis la escena, este mono tira el fémur, que es un hueso largo, ahora, bueno, me callo. Tira los huesos. Después pone volumen. Mira, ¿ves? Ahí está, con esa herramienta, que eso se puede considerar ya una tecnología del momento. Esa herramienta ahora se funde, esto es. Ahora aparece la otra herramienta de la tecnología ya actual,
que es la nave que surca el espacio. Y ahí empieza lo que es la idea de Stanley Kubrick, en mi opinión, porque luego aparecen otros elementos, si recordáis, aunque aquí se han omitido, pero estos animales se dan cuenta de que hay un monolito que se quedan admirados porque no saben de qué se trata, pero sin embargo se aproximan. Y esa imagen a lo largo de la película se repite en varias ocasiones. Se repite con el mono, se repite luego con los navegantes del espacio y se repite luego una tercera vez todavía cuando pasan los años y ya en décadas después, cuando ya no solamente han pasado la Luna, sino otros planetas, al final el monolito sigue estando ahí. Y hay una transformación del humano en un ente espiritual que trasciende lo corporal. Entonces, bueno, la idea de Stanley Kubrick va por ahí. Esa es la idea. Es decir, ¿de qué se trata en lo humano? ¿De lo corporal, de la instrumentación, del poder que se tiene, o se trata de otra cosa que tiene que ver más con lo mental, con la inteligencia, la reflexión, la lógica? Bueno, un poco esa es la idea que yo he sacado de eso. La cuestión que nos plantea también, en esta cuestión que hablaba Carmelo con las imágenes, es qué sería la situación que atravesamos en el momento actual, si corresponde a la evolución o correspondería a una involución. ¿A qué corresponde? ¿No? ¿A qué lugar nos da la tecnología si nos da una situación de evolución o de involución en lo que es el ser humano en su conjunto? ¿Y qué es la evolución? Me gustaría que la Real Academia, que dice muchas cosas sobre las cosas, pues dice que es un proceso de transformación, que la evolución es el desarrollo y un cambio de las especies, de las ideas y de las cosas. Es decir, la evolución no tiene solo que ver con las especies, sino que lo que queremos hacer hincapié es que penséis que la evolución está relacionada con cómo se transforman y cambian las cosas y cómo se pasa de un estado al otro. Como veníamos a ver en lo que era la película, la transformación del hueso en la tecnología, la utilidad que tiene el hueso y cómo se ha transformado en otro elemento, porque lo que aparece es como los monos saben perfectamente que es un instrumento, han descubierto un instrumento. El instrumento es el hueso, que les puede permitir cazar, que les puede permitir matar o que les puede permitir relacionarse con su medio. La tecnología es lo mismo. La biología, cambios genéticos, cambios que tienen las poblaciones a través de generaciones y, por supuesto, las transformaciones y las evoluciones están relacionadas con el cambio y la adaptación. En psicología es fundamental pensar en la adaptación, pero la adaptación, ¿a qué nos queremos referir? Si vivimos en un estado de cambios, ¿no? Como vivimos en un momento actual de cambios, esa adaptación de esas especies o esta adaptación del ser humano a los espacios nuevos va a ser más posible en algunos individuos que en otros. O sea, no todos vamos a poder adaptarnos, tenemos que pensar en eso. Es decir, habíamos hablado, psicológicamente la gente se pone muy mala, hay un malestar, pero no solo es individual, hemos dicho antes. Luego, habrá personas vulnerables, dificultades, sociedades complejas en tu propia estructura que no se les permita poder ser adaptadas a los nuevos cambios y las nuevas realidades que vamos a encontrarnos. Involución. Involución es un... ¿Sí? No, quiero decir que precisamente en la adolescencia es una etapa de desarrollo personal donde esa adaptación genera muchas dificultades. Exactamente, sobre todo pensaríamos cómo se van a producir esas nuevas adaptaciones si la población adolescente es una de las que más problemas tiene y que los medios de comunicación nos dicen y que nos han dicho las anteriores personas que trabajan dentro de la comunidad administrativamente o intervencionalmente, que en la adolescencia hay intentos de suicidio, números altos de depresión, números altos de trastorno de la conducta alimentaria, van a poderse resolver todos. Van a haber ciudadanos y personas y sujetos mucho más vulnerables a ellos, les vamos a poder ayudar a todos. Habrá personas que no se pueden adaptar a esta situación, como decía Darwin, de adaptación al medio. Involución.
¿Qué es la involución? Lo contrario. Sería la vuelta a nuevas formas anteriores, menos evolucionadas, que permitan que haya cambios y que estas formas más simples no solamente sean en los ámbitos biológicos, sino también en los ámbitos políticos y en los ámbitos económicos. Si nosotros estamos hablando de que hay un proceso de enfermar o de malestar y que mucho está producido por la utilización de las tecnologías y que esa tecnología está cambiando también los sistemas del cerebro, ¿no? De cómo se procesa la información, de que hay dificultades en la atención y en la memoria y en el reconocimiento de muchas cuestiones, pues deben ser entendidos como una vuelta a situaciones anteriores más simples en el pensamiento. Sí, no, yo estoy de acuerdo. La cuestión es, hombre, involución, como que el humano vuelva a retroceder a la etapa del mono, creo que no. Pero lo que sí es verdad es que determinados recursos tecnológicos, y aquí es donde entramos con las digitales, sí que tienen un componente de detención de algunas características propiamente humanas, como puede ser la capacidad de comprender, de reflexionar. El tiempo subjetivo, lo hemos hablado esta mañana, tiene una característica y es que no es el tiempo cronológico. Cada individuo, el sujeto, necesita el momento de mirar, el tiempo de comprender y el instante de concluir. Si ahora mismo con las redes digitales el instante de mirar y el tiempo de concluir no deja el tiempo de comprender, pues se cometen muchos fallos, se cometen muchos errores y ahí sí que involuciona la capacidad resolutiva, donde la única posibilidad que tiene el hombre de evolucionar es hacerse preguntas donde no hay conocimiento, donde no hay saber, y la IA nos la está sirviendo en bandeja. En fin, eso creo que es un problema importante. Como para dejarlo ahí, en cuanto a también introducir el nuevo concepto, otro nuevo concepto, que además lo estamos utilizando continuamente y lo están utilizando los medios, la transformación. Eso es. Generalmente se está hablando de la transformación digital, todo el rato de la transformación digital. ¿Qué es la transformación? Pues también siguiendo la Real Academia, es un efecto de alterar las cosas, de modificar, renovar, cambiar. La forma que de algo es una metamorfosis profunda que sea, da igual cómo sea esa transformación. Es decir, la transformación puede ser, y ahí volvemos un poco a lo mismo anteriormente que hemos dicho, biología, físico, biológico, social y personal. Es decir, la transformación no solamente corresponde al ámbito cuando hablamos de la transformación digital, porque vayamos a cambiar las empresas, todas, a la adaptación a lo digital, ¿no? Es decir, el gobierno tiene un plan de adaptación digital donde le da a las pequeñas empresas una serie de cosas, ¿no?, para que se adapten y puedan ponerlas al día. Pero esa transformación digital que va a las empresas, no solamente va a las empresas, o sea, va a todo lo interno del ser humano, a lo social, a lo biológico y a todos sus conceptos que van unidos en ello. Sí. No, bien, es que ahora veo que en esa hay la siguiente diapositiva, como lo tengo aquí, voy por delante, tiene que ver con otra película donde precisamente la cuestión de qué parte de la condición humana se puede considerar como humana, y esa es la pregunta importante. Es la siguiente fotografía que aparecerá, que tiene que ver con la película Blade Runner. Claro. Entonces sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta que todas esas transformaciones, cómo se relacionan en la película que hemos acogido, Blade Runner. ¿La habéis visto? Sí. Que, ¿sabéis los replicantes? ¿No? Los replicantes. Que los replicantes tienen una vida, ¿no? Una vida determinada, pero que son construidos por el ser humano, porque en realidad son robots, ¿no? Son máquinas, ¿no? Que van a ayudar en una situación distópica, de un mundo distópico, pero que nuestro mundo distópico está aquí. Hoy día estamos hablando con la IA permanentemente. Y que no hable, ¿quién habla? ¿Ha hablado alguien con la IA en el último tiempo poco? ¿O no? ¿Nadie le ha preguntado nada? ¿Nadie le ha preguntado nada? ¿Nadie le ha mandado una foto y dice, cámbiamela? Seamos sinceros, ¿vale? ¿Vale? Sí, vale, pues esa conversación, mis pacientes, os voy a decir una cosa, conversan con la IA. A mí me dice mi paciente, oye mira, he perdido 30 kilos porque la dieta me la ha puesto la IA, tal cual, 30 kilos en un adolescente de 16 años que no ha ido al médico, por supuesto, y que por supuesto se ha guiado directamente por la guía. Con todo lo que le ha dicho lo ha seguido.
En una conversación, por supuesto, absolutamente dinámica, donde la IA es muy servicial y donde automáticamente te está diciendo todas las cosas que tienes que hacer de una manera las 24 horas del día, si lo precisas. Entonces, esto sucede realmente. Yo tengo pacientes de 11 años que dicen, yo tengo una amiga. ¿Quién es mi amiga? La IA. Y le he puesto este nombre. Bueno, pues Blade Runner, no, esto lo podemos ver ahí como distópico, pero en realidad diríamos que es una cosa similar. O sea, una inteligencia superior y una capacidad dentro de lo que es el runner que es súper fuerte, que de alguna manera mantiene una relación con un humano, ¿no? En esta relación que tenemos con los humanos y los humanos con nosotros. Y los humanos con los colaboradores no humanos, ¿vale? Que de alguna manera marcan una relación que está cerca de lo emocional, que es lo que queríamos transmitir, ¿no? Claro, sí, en la película, si recordáis, hay una escena donde el protagonista replicante, que sabe ya tiene programada el tiempo de vida, hay un momento en que el protagonista se va a caer por un abismo y él lo coge y lo sujeta, y es cuando viene la famosa esa frase de el tiempo perderá cosas que se borrarán como lágrimas en la lluvia, y él tiene ese acto de caridad, no sé si llamarlo, pero desde luego algo emocional está ahí en juego. Es decir, ahí es donde la máquina, la condición de máquina se diluye. Es decir, hay algo que está implicado de lo afectivo en ese vínculo que establece, y es más, le dice que si se da cuenta de lo que supone el saber que está a punto de morir. Es decir, él convoca a la emoción, a la angustia, al miedo, como un afecto propio de la condición humana, siendo él una máquina. O sea, él siendo una máquina dice que no está ajeno a esos afectos que le implica el saber que tiene un punto y final. Bueno, yo creo que esa es la parte más interesante de lo que se pretende mostrar en esta película, es donde lo emocional no se diluye por muy precisas que sean las condiciones cognitivas, en fin, de la razón. Digo yo. Sí. Bueno, por lo tanto, lo que diríamos ahí para pasar al otro, resumiendo un poco lo que hablábamos, es precisamente que el resumen que podíamos nosotros desde nuestro pensamiento al analizar un poco estas cuestiones es que esta transformación digital afecta al ser humano de una manera profunda y también ambivalente, en este sentido que planteaba también Carmelo, que actúa como un cambio de cultura. No es un cambio solo tecnológico, que hay necesario una adaptación constante y que este proceso impacta en el ámbito laboral, social y personal y que redefine cómo pensamos, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos. Es decir, es un cambio paradigmático, es un cambio radical, desde el cual, inmersos como estamos en ese cambio, por supuesto muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque estamos metidos dentro y por supuesto porque no eres invento de la revolución industrial ni de la rueda. Es un cambio invisible. Es un cambio que no se percibe. Por eso es un cambio mucho más complejo. Y donde afecta a la parte emocional. Vamos a ver este trozo, es un trozo pequeño, a ver si sale, porque tampoco tengo muy claro si va a salir o no, pero vamos a intentarlo. La tecnología. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Bueno, pues esta es la escena tan conocida y evidentemente yo, en mi opinión, lo que Ridley Scott destaca aquí es esa cuestión donde la diferencia entre el replicante máquina con una muerte programada y el humano pues tiene que ver con dos cosas. Primero, con el componente afectivo que eso implica. Pero no hay que olvidar también, lo he hablado antes con María Dolores, que esto no lo teníamos previsto, que en lo humano la vida y la muerte son dos elementos que juegan un papel crucial. Y me ha venido a la cabeza otra película, yo es que soy muy cinéfilo, que se llama Frankenstein, la última versión, no sé si la habréis visto, donde Frankenstein, sabéis que lo creó el doctor Frankenstein, pero no tenía muerte, era una vida eterna. Y el hombre, el monstruo, el hombre ha tenido un lapsus que yo creo que tiene sentido, para querer ser humano rogó que le generara la muerte, que supiera que iba a morir, porque una vida sin que haya un futuro de muerte no es una vida humana, es una vida de otra dimensión, pero no humana. Y aquí precisamente lo que viene a decirnos con ese acto de generosidad es que hay un componente afectivo, emocional, que tiene la dimensión de salvar a otro, y donde la muerte no es lo mismo tenerla programada que venga de un modo azaroso como es en la condición humana. Bueno, eso es lo que yo quería resaltar. Bueno, con estas viñetas de análisis de lo que es nuestra sociedad, o sea, como decíamos anteriormente, en esa rapidez de la información y de lo que dice todo el mundo, que rápido vamos, pues parémonos, ¿no? O sea, si vamos tan rápidos, con lo listos que somos, ¿por qué no nos paramos un poquito? ¿No? ¿Por qué no nos paramos a analizar una película? ¿Por qué no nos paramos a mirar la realidad desde otra perspectiva?
y a lo mejor estamos menos enfermos, enfermamos menos. A lo mejor la clave de enfermar menos no tiene mucho que ver con hacer unas grandes elocuencias psicológicas, y mira que estamos aquí los psicólogos, sino de poder parar un poco a mirar una realidad desde otra perspectiva. Y entonces analizar que en esta sociedad la identidad que en la infancia y de la adolescencia se tiene que ir generando, que por supuesto es un proceso muy complejo y que va a dar la estructura al ser humano futuro, adulto, ¿no? Que va a ser sano o no sano, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues lógicamente se genera en esta etapa adolescente, que es la etapa más compleja, una etapa de las más complejas, más interesantes y también de mucho movimiento. Por eso ese proceso de identidad se va construyendo y se va adquiriendo en relación del sujeto con el mundo. Pero, ¿qué mundo? Y entonces ahí es un poquito lo que queremos plantear. ¿Qué mundo tenemos? Por eso hemos puesto estas servilletas de atrás. Eso no es ciencia ficción. O sea, hay que decir, los psicólogos no podemos vamos a hablar de unas cosas que están fuera del contexto de las cosas y teorías de la no sé qué. O sea, estamos en un contexto y este contexto marca nuestro funcionamiento. Yo quiero que se nos quede eso en la cabeza porque este es el análisis de la realidad. Entonces, no podemos escapar de él. Si estamos todo el día con el móvil, a través del móvil, viviendo la vida, no podemos pensar que vamos a adquirir y a tener cosas de otro tipo que no sean algunas X cosas. Eso va a transformar. Eso nos está transformando. No es que nos vaya a transformar, es que nos está transformando. Estamos en el proceso de transformarnos. Parte de todas estas malestares están relacionados con ese proceso de transformación en el que estamos inmersos. Por lo tanto, en esta sociedad, marcada por esa digitalización que decíamos en el momento anterior y por todas estas viñetas que os decimos para que podamos visualizar un poco esa perspectiva, la línea entre la verdad y la mentira, la línea entre cómo se configura la identidad que está marcada por la verdad y por la mentira de los productos que se nos venden a través de nuestra red social, que es una ventana al mundo externo, ¿es verdad o es mentira? ¿Cómo se genera la identidad ahora? Nos lo hemos puesto a plantear. ¿Cómo el niño y la niña generan hoy día esa identidad futura que va a dar lugar al adolescente en crisis, sin saber por dónde tirar? Y todos los demás, la sociedad entera, diciendo, oh, tenemos que ayudarle. Oh, tenemos que ayudar a que esto se resuelva. Pues hombre, vamos a pensar. A lo mejor juntos pensando podemos ver de qué manera, no solamente yendo al psicólogo al consulta individual, sino pensando entre todos cómo vamos a construir unas estructuras que nos permitan tener una mirada crítica y poder estructurar un funcionamiento que no sea a través del móvil. Sí, meto una cuña porque vamos de tiempo un poco ya apretado. Pero sobre eso que dices también creo que hoy es importante porque está en muchos medios y hay mucha gente, por ejemplo, el filósofo Byung-Chul Han, que está ahora muy de moda, de la crisis de la narrativa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que efectivamente nos fijamos en imágenes y las tomamos como estándares donde ni siquiera nos permitimos pensar, como dice María Dolores, sobre ellas. Simplemente las remitimos una a otra. Los niños con los WhatsApp están haciendo clic, plac, plac, mandando fotos, pero no hay una narrativa sobre lo que esa foto significa. Porque no hay que olvidar que el yo es una imagen, pero una imagen que uno se cuestiona. Y en la adolescencia, si uno no se pregunta qué cosas está viviendo y por qué, si no narra el asunto, por eso el ir al psicólogo, el hablar, como estaba diciendo María Dolores ahora mismo, a veces simplemente es la cuestión de elaborar la consulta. Eso ella sabe más que yo cuando la gente va con la significación, soy anoréxica, o soy, a mí eso me irrita. ¿Cómo que soy? Tengo esta dificultad, este problema, pero el ser va más allá de la impregnación y el enganche de un síntoma. A mí eso me parece que es un dato muy a tener en cuenta. Y en ese sentido, la foto que os presentamos ahí está tomada por mí en un autobús cuando salía del hospital y iba a mi casa. Eso es. Esta es real del otro día, no creáis que esto pasa ni está en Albacete. Cojo el autobús en el Perpetuo Socorro donde trabajo y me voy. Y yo estuve observando, le hice así de una manera que no se me viera mucho y le tapaba la cara al chiquillo. 20 minutos fue el trayecto. 20. ¿Vosotros sabéis lo que son 20 minutos así?
Al único que pudo cambiar es de las posiciones que veis allí. Esta detrás, iba con su abuela. Y entonces la abuela entró, tin, se sentaron allí y estuvieron así. Esto es denunciable. Esto es un maltrato psicológico. Esto es algo que nos escandalizamos cuando vemos que un chiquillo está fumando, o cuando vemos que uno está bebiendo, o cuando vemos que está comiéndose el pescado con raspas. Y no nos escandalizamos, allí no se escandalizó nadie. No lo vio nadie. Bueno, lo vi yo porque estoy metida en este rollo. Pero no lo vio nadie. Nadie se dio cuenta de eso. Todo el mundo iba normal, el que no llevaba su móvil llevaba otra cosa. Y así fue el chiquillo 20 minutos. Yo me bajé, ellos siguieron. La trayectoria del colegio es la trayectoria de la narración. Allí hay una trayectoria de narración visual, donde ahí solamente lo que aparece son las imágenes de los móviles, que también yo estoy muy enfadada porque le encasqueten a los jóvenes solamente el problema del móvil, porque los problemas del móvil lo tienen los mayores, los medianos, todo Dios. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en las conferencias, en las cosas, cuando ya los ves que se van aburriendo, van cogiendo ya los móviles, eso es una cosa normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos todos acostumbrados a esa historia. Entonces, este crío no tuvo la narrativa del lenguaje para que la abuela le contara o la madre por el camino qué tal has estado, cómo ha ido el trabajo. Pero esto es permanente. Sí. Esto no es solamente, esto es un azar, de una foto de estas del azar que coge uno. Claro, depende del uso que se le dé a las herramientas. Igual que hemos visto en la película de Odisea del Espacio, cómo la herramienta se utilizaba para establecer el poder golpeando a los demás, pues las herramientas tecnológicas hoy en día son de una utilidad extraordinaria, pero si no se regulan, por ejemplo, parece ser que está por ahí escrito que más de 10 minutos un niño con el iPad en la pantalla tiene un problema dopaminérgico que la cabeza... Yo eso no entiendo mucho, es lo que he leído, pero verdaderamente lo que sí tengo visto y experimentado es la cuestión de la narrativa. Es que cada vez se habla menos, cada vez se pregunta menos, cada vez el niño te responde menos de qué es lo que le ha ocurrido. Cada vez el código del lenguaje está más reducido, es más elemental. Y eso sí que es un problema serio. Porque la parte del humano tiene que ver con el lenguaje, no lo olvidemos. Es decir, el humano es un animal desnaturalizado por efecto del lenguaje. Y eso tiene una validez con la que no podemos desentendernos. Es decir, el lenguaje afecta a la humanidad y al humano, y como ser que es efecto del lenguaje, si no se fomenta, al final se convierte en un comportamiento cada vez más rutinario y la capacidad de cognición cada vez más limitada. Esa es el retroceso. Ese sería el proceso involutivo que hablábamos anteriormente. Pero entonces, claro, vemos todos los medios de comunicación, vemos, por ejemplo, cómo golpea la salud mental, cómo la salud mental infantil o juvenil atraviesa unas dificultades enormes, ¿no? Y esto permanentemente, ¿no? Contándonoslo, cómo va aumentando un 200, un 300% respecto al 97. Este estudio que se realiza por la Fundación para la Drogadicción de la Fundación Reina Sofía habla de que también en el contexto ambiental, en el contexto de cómo está el medio ambiente y como contexto también cultural ambiental, ¿no? El tema del deterioro, el tema de las guerras o el tema del deterioro ambiental, el tema de los incendios o el tema, por ejemplo, de cómo se destruye el planeta, influye en la percepción que tiene el sujeto del mundo. Y cómo dificulta la construcción de una identidad segura, ¿no? Entonces, los datos son tremendos. El 26% pena, la mayor es la mujer, la que más siente la preocupación, es más alta, y el miedo es el 24%, impotencia el 23%, tristeza el 22%, frustración. Y sobre todo, las emociones más extendidas, según este estudio, son los problemas climáticos, o sea, es decir, emociones como el miedo, que se relacionan con la incertidumbre. O sea, la variable miedo que se relaciona con la incertidumbre y en este caso se relaciona con posibles desastres naturales. Y el lugar en el mundo del sujeto joven dentro de ese mundo.
No olvidemos también ese contexto, que muchas veces, lógicamente, se olvida. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y demás están muy preocupados sobre estas cuestiones y todo el mundo pues hablando de mesas técnicas, situaciones que tengamos que poner solución a estos problemas. Pero sí que hablábamos ahí un poco, que estábamos comentando estos 3 conceptos que son importantes para que podamos tener. No lo vamos a desarrollar mucho porque no tenemos tiempo, pero sí que quede ahí la idea de la identidad construida, la identidad fragmentada y la identidad prestada. ¿Y qué es lo que nos permite esta relación con el otro, donde el otro es esa máquina que está ahí en nosotros, como ayuda o desayuda a que haya una identidad que se construya, que se fragmente o que sea prestada de los demás? De esos demás que están en los vídeos, que están en la red social, de YouTube, en Instagram y tal, que son los que van trasladando este tipo de visualizaciones que hacen que yo me identifique con sujetos que tampoco tengo muy claro si quiero eso que me dicen o no lo quiero o qué es lo que me interesa. Muchas teorías de la identidad hay dentro de la psicología, tanto desde la psicología como de la sociología. Ya que está Carmelo aquí, sí que nos va a comentar un poco la parte del proceso de identificación más desde el punto de vista psicoanalítico, en el sentido de que este autor final que nos habla del lenguaje, el lenguaje es lo que estructura la relación con el otro y que por otra parte el otro, madre, padre, sociedad. Y este proceso de identificación es la forma en la que el individuo, en este proceso de identificación, es la forma en el que el individuo se reconoce a sí mismo, que es a través de un otro. Claro. Sí, bueno, eso es Lacan, que del otro para Lacan, no sé si alguien conoce la teoría de este psicoanalista, es el código del lenguaje. El otro es, bueno, y hay un momento evolutivo en su teoría que llama el estadio del espejo, que es donde el niño se mira en un espejo cuando la madre o un padre lo sostiene en brazos y le dice, este es el nene. Es decir, el niño se reconoce en esa imagen, pero en la medida en que el otro, en este caso el padre, le dice quién es. Y entonces, a diferencia de lo que ocurre ahora con las imágenes que uno ve en las tablets, por ejemplo, no hay un reconocimiento por parte de nadie, hay una pretensión, un ideal de un yo absolutamente imposible que genera una frustración inmensa, porque ahora los jóvenes tampoco, bueno, y los adultos tampoco, esto no es una cuestión de jóvenes, no distinguen lo que es la diferencia entre la impotencia y la incapacidad. La impotencia en la medida de que la imposibilidad es imposible, de que la perfección es imposible, de que el todo es imposible. Y sin embargo, lo que te están metiendo con estos ideales desde los medios es que tú puedes, tú vas, tú tal, como si hay siempre una falta que se puede subsanar y llegar a la perfección. Eso es imposible. Y eso genera unas angustias y unas ansiedades, y el proceso educativo, o bien terapéutico o bien familiar, es hacerle pasar a ese individuo de lo que es la idea de impotencia, al pretender algo que es imposible, a la idea de imposibilidad asumido como razón de ser. Y eso, bueno, pues en la teoría lacaniana, las identificaciones tienen que ver con esos encuentros en que uno tiene con ciertos momentos de goce y de satisfacción en el que uno se puede reconocer, ni más ni menos, ni menos ni más. Pero que en la época esta de la adolescencia eso está tan difuso, tan disperso, con poca orientación, que es una época muy conflictiva, muy complicada. Lo que hablábamos anteriormente era que, según este autor, la teoría del espejo pasa hoy día a la teoría de la pantalla. Claro. O sea, no es lo mismo un espejo que una pantalla, ¿no? El espejo devuelve la imagen de mí real. O sea, vista desde el espejo. Es decir, yo soy un nene o una nena y me veo nene-nena desde una imagen que el otro, que dice padre, madre, dice, este es mi nene. Este eres tú. Eres tú. Tú eres ese. Cuando yo dejo a este nene que antes hemos visto, pensar eso, para el futuro de los que sois aquí jóvenes y tendréis hijos. Cuando veis al nene ese que está mirando una pantalla, ya está haciendo ese proceso a través de esa pantalla. No está haciéndolo a través del otro, que podría hacerlo con la abuela. Vamos a suponer que la abuela lo toma y le va contando cosas
de lo que va viendo. Ahí cambiaría un poco el tema, porque iría nombrando las cosas que ve, pero esta nene le hace que haga ese esfuerzo psíquico él solo, a través de una pantalla. La pantalla no devuelve la imagen de uno. La pantalla devuelve, o sea, coloca imágenes de otros que vete tú a saber quién son, con los cuales uno no sabe si se identifica, si no, o qué narices pintan. Y devuelve un ideal que no se va a conseguir, con lo cual genera mucha frustración, porque siempre va a haber un otro que uno lo considera un yo ideal, y ahí es donde se va siempre a sentir yo no valgo, yo no sirvo, yo no tengo, yo... Esa es la diferencia, que te sostenga tu mamá y te diga, sí, mira, el nene guapo, no es lo mismo, claro. Bueno, aquí sabemos que hay estructuras cerebrales que se van modificando, estudios que nos hablan un poco de cómo la ansiedad y depresión, y sobre todo estructuras cerebrales, que además lo vemos en consulta, yo lo veo en consulta. Yo lo veo como mis pacientes, por ejemplo, hoy día cuesta mucho más trabajo reestructurar un poco la información que se le da o cómo pueden verbalizar lo que sienten. Defínete como tú eres. ¿Cómo tú eres? Nena de 14 años, 15. ¿Cómo eres? Dice alta, baja. ¿Sabéis qué alta y baja? Como decía un compañero nuestro en una de las charlas, una de las que dimos hace un tiempo, lo definen los niños pequeños. Un niño pequeño se define como alto, bajo y características de su propio cuerpo. Cuando tengo 3 años, nos dice, no, yo tengo una personalidad muy extrovertida, soy un chico que le gusta mucho el deporte. No, eso no te lo dice un niño pequeño. Pero el adolescente ahora está nombrándose por su cuerpo, está nombrándose por el cuerpo. Yo tengo los muslos gordos, los cuerpos, los músculos y la no sé qué. No se está nombrando por las características suyas internas. Cuesta mucho trabajo lograr trabajar que puedan definirse por esas características. ¿Por qué? Pues porque esto que estamos diciendo ha hecho mella, ¿no? Ha hecho mella y ya va dificultando la capacidad de síntesis, de estructuración de la capacidad sintética y de la capacidad de la inteligencia del individuo para tener un pensamiento abstracto que no se quede solo en lo concreto. Eso es una involución. Claro, atrapado en una imagen corporal. Atrapado en una imagen corporal. Eso es una involución. Idealizada. Eso es una involución. Y entonces tenemos que pensar bastante en esta cuestión. Y bueno, muchísimas cosas que podríamos hablar o mucho más. La responsabilidad de las administraciones para solucionar, para poner medios y recursos, para poner leyes, porque la legislación ayuda también a la norma. La norma ayuda a que se hagan cambios y se estructuren las cosas de otra manera. Y probablemente este niño de 3 no logre estar pegado y pueda tener otras ideas. Hablamos un poco de que esto del paro. ¿Se ha parado esto? No. ¿Iba bien? Sí. Vamos a dejarlo aquí. Solamente vamos a dejar la última. Quiero dejaros la última. ¿Sí? ¿No pasa? Yo no le voy viendo que pase. Para dejarlo aquí en la última, que sí que me gustaría... La mirada. La mirada. Que sea una mirada abierta y no una mirada a la pantalla. Esa es muy pasar interesante. todas. Quiero pasar. La última. ¿Pero por qué no me lo pasa a mí ahora? No lo paso. Vale. Mirar un poco lo de scroll. Sí que me gustaría que mirarais un poco y os detuvieseis un poco en hacer scroll. Esto lo pondremos luego por ahí para que lo podamos ver. Y para ver un poco los efectos. A mí no me pasa. ¿Pasado por qué? Sí. Porque... Dale, un poco. Y entonces, bueno, ¿qué significados o cómo es el diseño? Sobre todo los scroll y sobre todo la información que recibe el cerebro y cómo esa información produce cambios en los sistemas de recompensa. ¿Seguimos la siguiente? ¿Sí? Y bueno, no hay pasividad nunca cerebral en el uso de las tecnologías o de la IA o de las redes sociales, haciendo scroll, no haciendo, viendo vídeos, etcétera, porque el cerebro en ese caso no descansa, independientemente. Entonces, por eso está también todas esas fatigas que podemos hablar, que no se tienen que interpretar como depresión, sino que se tienen que interpretar como fatiga de estrés, fatiga de agotamiento, y sobre todo en cerebros también muy, muy, muy pequeños, ¿no? O sea, en eso tenemos que tener un poco unos cerebros en construcción. ¿Pasa? Y sigue, en ese sentido habrá muchas cosas que hablar, los informes de UNICEF, la situación... Pásalo. Y esta es otra imagen que sí que me gustaría que tuvierais en cuenta, que me gusta mucho, y que este es un viaje que vine hace 4 días de Mallorca prácticamente, cuando el avión dijo, ¡parad! Paró y de pronto todo el mundo sacó los móviles. A mí me impresionó tanto que hice una foto.
es que me gustan mucho las fotos. Y entonces de pronto hice las fotos. Entonces no eran solo los niños, es un montón de superposiciones de fotos de todas las personas que en el avión, justo cuando ya dijeron, ya podéis los móviles. Entonces todo el mundo empezó así. Una imagen para el recuerdo. Para que lo unamos un poco con esto. ¿Somos nosotros también de esto? ¿Estamos funcionando en ese sistema? ¿Cómo funcionamos nosotros? Bueno, son preguntas y pasamos a la siguiente. ¿Qué sería esta, la pregunta final? Carmelo, ¿no? Sí, claro. Y ahora la siguiente, donde está la niña que está mirando al espacio abierto del cielo con la casa, no sé si está recogida ahí. Sí. Esa fotografía, Sí, después de esto no es lo mismo una mirada que la otra mirada. No es lo mismo la mirada fijada en la pantalla del móvil, reducida a esa imagen, que una mirada como esta, donde uno mira el espacio, lo abierto. Es decir, la reflexión de la pregunta donde no hay nada que ver, no es lo mismo que la regresión de la imagen coagulada, donde lo que no hay es nada más que pensar. Es importante, sí. En este sentido, si lo pones un poco, este tiene una música que tampoco se va a oír, entonces quiero que os fijéis en el cuerpo. Fijaos en el cuerpo, mirad la mano, la mirada hacia el espacio, ese primero que vimos de los monos, de la Odisea 2001, pero también el cuerpo del otro niño anterior que hemos visto, donde el cuerpo está como tirado, hay una dificultad en la musculatura también del cuerpo, está como en ese proceso casi de jadez. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, podemos ver ahí un poco la apertura, la mirada al descubrimiento, a la admiración, y se ve, por ejemplo, en la mano, cómo las manos tienen una tensión, ¿no? O sea, porque están en la expectativa de un descubrimiento de las cosas. Entonces, nosotros un poco con esto lo que queríamos era conversar para que veáis, para que podamos entre todos cambiar un poco la mirada que tenemos y que también podamos un poco ser, abrir nuestra experiencia al descubrimiento de las cosas, ¿no? Y que eso sea lo que podamos trasladar hoy, cuando salgamos de aquí, a nuestras familias. Es aplicable. Todo esto es muy aplicado. No es una cosa que tengamos que decir, tenemos que estudiarnos ahora la lección. No, podemos ver la realidad desde otras perspectivas, que es lo único que ojalá hubiéramos conseguido. Así que muchas gracias por vuestra atención. Un comentario. Bueno, ponla. Por favor. Esta es el final. Lo que pasa es que como te preguntan qué se va a hacer, teníamos que dar Va el micrófono. Si os parece, podemos dar paso a alguna reflexión por parte del público. No sé si se os ocurre alguna idea o alguna reflexión que hayáis hecho a lo largo de estas intervenciones tan interesantes y poder compartirlas con María Dolores o con Carmelo. Sí, Rocío. A mí me gustaría hacer preguntar un poco una percepción que tengo, que es que creo que ahora mismo somos muy duros con los adolescentes, somos súper críticos. Entonces, así como en algún momento los viejos nos estorbaban, ahora tengo la sensación de que somos durísimos con los adolescentes. Entonces, lo noto más porque mis hijas están súper adolescentes y, por ejemplo, en el instituto los profesores es que los insultan,
les dicen que es lo peor que les pudo haber pasado, que esta generación es horrible, que se van a perder. Muchos padres, porque yo soy terapeuta familiar, donde hablan horrible de los hijos, que cómo es posible. Creo que como sociedad estamos súper críticos, les llamamos generación de cristal, que no sabe nada, que esta generación se va a perder, que es lo peor. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué somos tan duros ahora con nuestros adolescentes? ¿Es una pregunta que alguien del público puede responder? ¿Se os ocurre? Venga. Sí. Pues quizá tiene mucho que ver con lo que habéis estado hablando. Porque no tenemos lenguaje. No tenemos lenguaje los adultos, no tenemos lenguaje los niños. Porque, como bien habéis dicho, los adultos estamos tan enganchados a los teléfonos como los niños y la narrativa se ha perdido igualmente. Entonces, cuando nos sentamos delante de los niños, y además todos los profesionales de niños y adultos, venía hablando en el coche con las personas que venían, cómo hemos perdido esa mirada, cómo solo miramos el ordenador cuando estamos delante de la gente, cómo sabemos qué están sintiendo. ¿Cómo estamos leyendo eso? Porque eso es lo que, además del lenguaje, nos caracteriza como humanos. Los sentimientos, algo que ni la IA jamás en la vida, por mucho que nuestra razón la haya inventado y la razón sea que la lleva, jamás podemos darle a eso, como bien decía la película de la Runner, ¿no? Sí. Y aparte, eso que tú estás diciendo subraya la idea que ha dicho antes María Dolores de que no solamente es la cuestión de los adolescentes, también los adultos. Y efectivamente se ha perdido la comunicación y eso que está ocurriendo, por lo que tú decías, de los adolescentes es un problema muy serio. Porque si el adolescente se acostumbra a relacionarse con gente de su mismo grupo, le estamos poniendo una traba muy grande para integrarse al mundo del adulto. Es decir, eso podría generar lo que sería otra vez la vuelta a la manada de los monos. De los adolescentes en su grupo, mientras que la entrada al ser adulto tiene que ser vía del adulto. Pero si el adulto también está atrapado por este código digital, pues resulta que al final no hablamos nadie con nadie. Hablamos los de nuestra propia pandilla, como los que son de un equipo de fútbol y se relacionan con los suyos nada más. Es un problema muy serio. Y ahora a esos profesores habría que darle un capón también, ¿eh? La estructura, eso que tú decías, ¿no, Rocío, de la dificultad, ¿no? Para comprenderse. Porque en realidad es como quedarse todo, como estamos, otra posibilidad, ¿no? Como estamos tan en lo concreto, ¿no? Como estamos en lo inmediato y en lo concreto. Claro. En ese paradigma estamos todos. Es que o sea, este es el mensaje, ¿no? para trasladar. O sea, no es yo y los otros. Somos todos dentro del mismo. Estamos en el mismo momento de transformación de la sociedad. Entonces, la comunicación está cambiada. Pero no está cambiada solo en el adolescente. Está cambiada en todos. Claro, afecta a todo, ¿vale? Y entonces, claro, comprender a alguien implica lo que decía anteriormente Carmelo, tiempo, escucha, interpretación de lo que me ha dicho, pero si es que pero mira, yo le estaba comentando, permitirme que os diga esto, yo no sé si me equivoco, cómo lo voy a decir, si está bien dicho o está mal dicho, no tengo ni idea, pero os lo voy a decir porque yo venía con en la tele, estaba viendo una cosa, dentro del Papa, bueno, de toda la historia, pero luego de pronto aparecía el fútbol. Y entonces, como es el siguiente acontecimiento que viene mundial, pues entonces estaba el tema del fútbol. Pero fíjate, y a mí me llama la atención que los que están construyendo el tema de las informaciones, radiar el fútbol, ¿no? Radiarlo, o como le llaman, retransmitirlo, hablarlo, ¿cómo se llame eso? ¿Cómo se llame? Han inventado un sistema, seguro que alguien de vosotros lo sabéis mejor que yo, pero a mí me llamó la atención ese trozo, es que sea muy rápido, que lo hagan los youtubers y los chicos que están en las redes acostumbrados a radiar de una manera determinada para que no se aburran la gente, para que si va a hablar el Pepe Domingo con Castaño o no sé quién, no sé cómo se llaman, es más lento, como muy lento, y eso va a aburrir a las ovejas. Bueno, pues entonces hay un sistema que parece ser que estaban haciendo para que la retransmisión de los partidos de fútbol sea en el sistema digital de la red social.
pensar eso. Es decir, todo está compasado a que sea así, rápido, inmediato, no sé qué. ¿Cómo vamos a tener tiempo para que estos maestros, profesores, que están en el nivel igual que todos nosotros, escuchen al otro y además con todo lo que viene liado, pues están todos enrabietados? El adolescente se enrabieta con la generación anterior y el anterior con la generación de la otra. Y no encuentran caminos de encuentro, ¿no?, para ese diálogo, que cuando profundizas en ese diálogo encuentras al ser humano otra vez. Lo encuentras. Pero tenemos que quitar todas estas capas, pero yo no quiero que los psicólogos seamos los que quitemos las capas. O sea, tiene que ser las personas, en su vida cotidiana, en su lugar, en su espacio, las familias. Y este es un poco el rollo que queremos meter, la chapa, Es el tiempo que os queremos social. soltar. Claro, porque es que si no, venimos aquí de psicólogos, ¿no? Fíjate tú lo que estoy diciendo yo. Y entonces, claro, oye, mira tú, ¿qué tal? La autoestima, la no sé qué, el rollete. No, es que somos las familias, las personas, los ciudadanos, el entorno, el que debe hacer una transformación, Claro. una mirada de transformación. Lo que construimos el orden social, que pasa por el ámbito familiar, y hay que un poco reconducir esta sociedad de estímulo-respuesta tan inmediata. Entonces, el tiempo de comprender que decía antes se ha disminuido mucho. Entonces, claro, como todo es vendible, ese es el asunto, que no hemos dicho que estamos en el discurso del capital, donde money, el único valor verdadero es el dinero. Entonces, si hacen ese estilo, no es porque la gente comprenda que disfrute, porque se vende el goce también, pero lo que interesa es que se consuma, y eso deja dinero. Sí, Y muy hablando de interesante. dinero, vamos a pasar a que pregunten A más los cosas. siguientes. No, quizás dejamos aquí, si hay alguna cuestión, pues Claro. la podéis dar. Yo solamente deciros que muchas veces le digo a mis pacientes, esto sí que lo quiero decir, me voy a tener que convertir en youtuber, Instagram, soy un instagramer, yo en los grupos que hago, a lo mejor me oís mejor. Y entonces, se ríen mucho. Pero yo que me muevo mucho en el rollo de conocer un poco las redes, o sea, y conocer el mundo, porque funcionó, y si no funciona, dicen, esa boomer, vaya chapa, nos coloca. Pero cuando yo les digo las cosas, pero digo, es que voy a tener que convertir en esas cosas para que me hagáis caso, y tengo que abrir rápido para que me hagáis caso, y dice, ja, no. Y entonces ya empezamos a hablar en otro discurso, no me voy a convertir en un instagramer, no, ni voy a tener una red social. No, vais a venir aquí y vamos a hablar juntos, ¿no? Entonces, un poco la historia es que nosotros también estemos en ese rollo de cercanía, ¿no? Para poder entrar en espacios de encuentro. Así que muchísimas gracias Muy por bien. aguantarnos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.